Promesa tan precioso. La muerte no pudo con Jesús. Él venció la muerte, el pecado, el infierno. Qué precioso, ¿no? Amén. ¿Cómo no celebrar este día tan especial? Aquí estamos temporal, pero allá por toda eternidad. Amén. Dice la palabra. Le dijo Jesús. Dice Jesús, mira, oye, Jesús mismo. Él lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído, dijo Pedro, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Como dice la alabanza, resucitó, resucitó, y por siempre Él reinará. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar, nuestro Señor resucitó. Amén. Todos necesitan amor que nunca
nos puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cuando se cree.
toda la creación. Redentor divino, Dios a ti venido, la gloria de Dios. Te cantamos
esa aseguranza que vamos a ir al cielo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Me da gusto ver a cada uno de ustedes. Hermano Luis, el hijo de Mari, nos da gusto verlo a él también en este día tan especial. Amén, hermanos. Pues les estoy dando la bienvenida. Les quiero dejar saber, yo leí algo de un muchacho que estaba triste y fue a un restaurante, pero estaba triste porque recién había muerto su mamá. Y él entró a ese restaurante triste y vio un grupo de mujeres como la edad de la mamá de su mamá de él. Y los vio y estaban allí platicando y teniendo un buen tiempo. Y él sintió en el corazón acercarse a esas mujeres. Y se acercó a las mujeres y les dijo: qué lindas se ven todos ustedes. Ustedes tienen la misma edad como de mi mamá. Dice, yo siento triste, dice, porque yo recién perdí mi mamá y yo necesito un abrazo. Rápidamente una de ellas se levantó y dijo, yo te doy el abrazo porque yo recientemente perdí a mi hijo. Entonces vamos a dar un abrazo fuerte porque pues no sabemos por lo que estamos pasando, ¿verdad? Un abrazo como un abrazo que Jesús nos da. Amén. Abrazo, hermano. Prima, ¿cómo estás, prima? Bien, prima, bien. ¿Cómo estás, prima? ¿Bien? Bien, gracias. Está fácil. Más bien, pero lo que voy a tratar de hacer es encontrar, porque él tiene los suyos, pero yo hago a veces están allá. Sí hago unos que son un poco más viejos como este. Este me encanta, este siempre está aquí. Sí, esa me encanta esa. Todavía uso las canciones de este, no todas. Entonces voy a tratar de conseguir las mías, para que tienes las de mi mente y las que están haciendo. What's up, bro? Good to see you again, man. Hey, yeah, dude, we have the drums roll. When are you gonna get back there? Cuida. Pues el sol. No, lo más seguro. Es una
A veces pongo diferentes notas ahí, todavía estoy en el solo, pero pongo las notas también. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 5, verso 23. Mateo 5, 23. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Gracias, Padre Santísimo, te damos una vez más por este privilegio que nos da estar aquí ante tu presencia. Primeramente venimos a ofrendarte y a diezmarte un poco de lo mucho que tú nos das día con día, porque de lo mismo que tú nos das, de eso te damos también para el diezmo y para la ofrenda, Padre Santísimo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes y enseguida te pedimos por las necesidades que hay en cada uno de nosotros, las enfermedades, las angustias, las amarguras que hay en nuestras vidas, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te seguimos pidiendo también por toda la juventud, Padre Santísimo, no nomás la de aquí, sino también por toda la juventud de todo el mundo, Padre Santísimo. Te los ponemos en tus manos y todo lo que te pedimos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir adelante con las peticiones. Dios nos escucha en cualquier problema que tenemos, ¿verdad? A veces hay gente que dice, ay, yo no le voy a pedir eso no es bastante importante para Dios, pero si es importante para nosotros, es importante para Dios. Mi nieto fue al dentista y lo que tenía mi nieto es que estos dos dientes estaban sobre los dientes de enfrente, así. Entonces el dentista dijo, y tiene bonitos dientes arriba, pero estos dos como que estaban como sobre los dientes de arriba. Y el dentista dijo, dice, él va a necesitar frenos abajo y arriba. Entonces dice, en 2 semanas, dice, vamos a confirmarlo. Entonces yo le dije a mi hija, dije, por esos 2 dientes que están afuerita, dice, ¿le vas a poner frenos en toda la boca? No, es que dijeron por la manera que está, la forma que está su boca y todo esto, va a necesitar. Dije, no me gustaría que se los pongan. Dije, pero pues es tu hijo, ¿verdad? Dice, no, pues el dentista es el profesional, ¿verdad? Entonces yo empecé a orar y le dije, Dios, dije que no le pongan esos frenos, ¿verdad? Y cuando fueron a la segunda cita, sus dientes se habían ido a donde deberían de estar y ahora estaban detrás de los dientes de enfrente. Y le dije a mi hija, qué cosa, ¿verdad? Que eso pasó en el tiempo que tenía que haber pasado. Y luego pues el dentista dijo, no, pues no necesita frenos. Amén. Qué bonito. Dice la palabra de Dios, ¿qué hombre hay de vosotros que
¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y hay veces no podemos visualizarlo, ¿verdad? No podemos visualizarlo. Y por esa razón traje algo. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pero, y si le pide un pescado, le dará un serpiente. Perdón, hermanos, fui a muchas tiendas, no pude encontrar víboras, entonces esto lo traje, ¿verdad? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará un serpiente. Pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pues si vosotros siendo malos, y pueden decir, pues yo no me considero malo, yo me considero bueno. Yo tengo días que digo, ay, qué buena soy. Yo merezco el cielo. Y hay días que digo, ay, yo no sé cómo Dios me aguanta. Cómo Dios me aguanta, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, no somos perfectos como Él, ¿verdad? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Siguen pidiéndole porque Él escucha, ¿verdad? Nos dudamos de nosotros mismos, pero no de Dios. Él nos escucha, siendo imperfectos como somos. Amén, hermanos. Amén. Dios Padre, gracias, Señor, que sabemos, Señor, que tú estás ahí para ayudarnos, Señor, que tú eres nuestro Padre, Señor. Tal vez nuestros padres terrenales tal vez no están aquí. Algunos sí, algunos no, tal vez. Pero tú sí estás. Y tú siempre vas a ser nuestro Padre. Eso nunca va a cambiar. Te estamos pidiendo este día por el papá Maldonado, Señor. Te estamos pidiendo que le ayudes, Señor. Ayúdelo en todas las áreas de su vida, Señor. En lo físico, Señor, en lo mental, en lo espiritual, Señor. En el nombre de Jesús te pido por él. Te pido también por mi mamá, Señor, que también está pasando por un tiempo difícil, Señor. Ella tiene miedo, Señor. Ayúdala a saber que tú estás cerca, así que tú no la dejas, Señor. Te pido también por la salud de Mari, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Dónde más vamos a ir si tú eres el doctor de doctores, Señor? Te pedimos por la salud de Mari. Ponle salud en todo el cuerpo. En el nombre de Jesús te pedimos por ella. Pedimos también por Giselle y Moisés, por la salud de ellos, Señor. Te estamos pidiendo en el nombre de Jesús que tú los sanes, Señor. Y que haya una armonía bonita entre Giselle y su mamá, Joana. También te pedimos por Johnny, que está lejos en México, pero él no está lejos de las oraciones de nosotros. Ayúdalo, Señor, ayúdalo en el nombre de Jesús. Por cada una de las otras peticiones que hay, Señor, tú los conoces, Señor. Te pido por el pastor, por mí, Señor, por Teresa, por Yolanda, por Joel, por Karina, también por se me fue la onda. También por Hugo, también por Micaela, por Chuy, también, Señor, por Anisa, por Jason, por Ángel, Señor, por Saúl, Señor, por Angélica, por Miguel Hugo, Señor, también por Joana, Señor, también por Mari de Juan y también por Juan, también por Luis, también por la hermana Adelaida, también por Mari, por la hermana Raquel, también por la hermana Laura, el hermano Javier, también por el hermano Luis García y por la hermana Socorro y por mí. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir.
Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Amén. Muy bien. Muy bien, hermano. Bienvenidos, ¿verdad? Todos a la casa del Señor, hermano. Gusto de verlos. Gusto de verlos. Le damos un saludo muy cariñoso, ¿verdad? También a las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos, ¿verdad? En esta hora, donde quiera que estén, ¿verdad? Hay mucha gente que nos ve en México, ¿verdad? Gente que nos ve aquí en Estados Unidos, ¿verdad? México, a Centroamérica y Sudamérica, ¿verdad? En Canadá casi no hay gente que nos ve. Hay un par de personas. En España sé que hay una persona que nos ve, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos nos ven bastantes personas, ¿verdad? Y también nos ven bastantes personas, ¿verdad, hermanos? Y en México, ¿verdad? En Centroamérica un poco también, en México, aquí en Estados Unidos y en México es donde más nos ven, ¿verdad? Así que les mandamos un saludo, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad? En esta tarde de que estemos todos juntos, ¿verdad? Celebrando, ¿verdad, Laurita? Celebrando la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? Porque en Navidad, hermano, Santa Claus le quita la atención a Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y en la Semana Santa el conejo y tanta otra cosa, ¿no? Que la gente celebra, que le quita realmente el enfoque a Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero aquí en la iglesia es acerca de Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto? Y en nuestras vidas debe de ser, ¿verdad? Acerca de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie en esta tarde. ¿Cuánto dicen amén? Por respeto a la palabra. Vamos a ir una vez más, Ángel. Vamos a ir a Primera de Corintios, que es donde empezamos, ¿verdad? Primera de Corintios 15, ¿verdad? Porque estábamos meditando en Primera de Corintios capítulo 15. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Básicamente el evangelio, ¿verdad? Que es las buenas nuevas de la salvación que solamente Cristo nos puede dar. ¿Verdad, hermanos? Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 1 dice: además os declaro, agrego esto yo, Pablo, para que se entienda un poquito mejor. Además os declaro yo, Pablo, hermanos, el evangelio o las buenas nuevas, las buenas noticias que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿verdad? Hay que recibir a Cristo, hay que perseverar en él, ¿verdad? Vamos al versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, ¿verdad? Vamos al versículo 3. Porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibí, ¿verdad? De Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos la semana pasada, esa parte. Hoy vamos a ver su resurrección, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ¿verdad? Versículo 4, y que fue sepultado. Hoy vamos a hablar de su sepultura y de su resurrección, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo, su sepultura y su resurrección, ¿verdad? Y dice, y que apareció, también vamos a ver eso, a Cefas o a Pedro, ¿verdad? Y después a los 12, a 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después en Lucas 24, ya cuando el Señor va de regreso para el cielo, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. En otras palabras, si ustedes no me creen, a mí, Pablo, que estoy escribiendo esto, vayan y pregúntenles. ¿Cuánto dicen amén? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya han muerto. Usted se durmió anoche, hermano, pero despertó esta mañana, ¿verdad? Quiere decir que cuando nosotros nos muramos, vamos a despertar. O sea, vamos a morir aquí en la tierra, pero vamos a despertar en otro lugar. Eso es lo que está comunicando el Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, ¿verdad? Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, Pablo, porque soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Dios.
Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y también usted, ¿verdad, hermano? Amén. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11. Creo que hay un versículo, hasta ahí nada más, ¿verdad? Es todo lo que necesitamos. Amén. Padre, te pedimos perdón, Señor, en esta hora por los pecados que hemos cometido contra ti, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestra vista, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Perdónanos, oh Señor, en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesús. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a acercarnos más a ti, alejarnos lo más que podamos del pecado, Señor, de la carne, de la rebeldía, de la desobediencia, Señor, y acercarnos a ti lo más que podamos, por agradecimiento a lo que tú has hecho, a tu amor, Señor, incondicional por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros. Háblanos en esta hora, aquí en la iglesia, pero también te pedimos, Señor, que seas hablando a aquellos que están en esta hora sintonizados, aquellos que van a ver el mensaje después también, que seas tú, Señor, hablándoles también a ellos, hablándonos a todos y cada uno de nosotros. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Por Señor dice, amén. Siéntese, hermano, ¿verdad? Siéntese. Quiero hacer un recorrido aquí. La semana pasada, ¿verdad? Hablamos de la muerte de Cristo. Ah, caray, déjenme, hago esto. Déjenme, me acomodo. Porque yo nunca predico con ¿cómo se dice? Con un outline o con un bosquejo. Nunca hago eso. Pero en este caso era necesario que yo hiciera eso, ¿verdad? Y entonces voy a sacar mi bosquejo. Aquí lo voy a poner, ¿verdad? Para no perderme, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Gracias, Luis. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y, ¿verdad? Le dije a usted la semana pasada de que íbamos a ver 5 puntos, ¿verdad? El primero, la caída del hombre. Esa es la razón por la cual Cristo vino a la tierra a morir por nosotros. La caída del hombre, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y después la muerte de Jesús, ¿verdad? El sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Por supuesto, en Getsemaní empezó el sufrimiento de Jesús. Después cuando fue llevado ante Caifás y Anás, y luego también fue llevado con Poncio Pilato, y después en la cruz, allí en la cruz, ¿verdad? Él murió por nosotros, ¿verdad? Ese era el punto número 2. El punto número 3, ¿verdad? Que vamos a ver, ¿verdad? Es su sepultura, ¿verdad? Su sepultura, ¿verdad? Queremos ver en esta hora qué es lo que pasó con Cristo. El cuerpo de Cristo murió en la cruz del Calvario, el cuerpo de Cristo murió en la cruz del Calvario, pero ¿qué le pasó a su espíritu? ¿Se murió también su espíritu? ¿Verdad? En esta hora vamos a ver eso también, ¿verdad? El cuerpo de Cristo sabemos que se fue a la tumba. ¿Cuánto dicen amén? Pero el espíritu de Jesús, ¿a dónde fue? ¿No? Y es lo que vamos a ver en esa tarde. Número 4, vamos a ver su resurrección. Y número 5, vamos a ver algunas de las evidencias, como la tumba vacía, ¿verdad? El testimonio de los mártires que murieron, hermano, murieron por esta fe que tenían en Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo un poquito de que esto también es cosa de la historia también. ¿Cuánto dicen amén? Es cosa de la historia. Tanto así, hermano, que estamos en esta hora, en el año 2025 de la venida de Cristo, ¿verdad? Cuando vino Buda, hermano, cuando vino Confucio, cuando vino Mohammed, ellos no hicieron ningún cambio, pero Cristo Jesús, hermano, tal fue el cambio que él hizo aquí en el mundo y en nuestras vidas, que la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y entonces en esta hora, ¿verdad? Quiero hacer un recorrido aquí. La semana pasada, ¿verdad? Vimos a Cristo, ¿verdad? Morir por nosotros en una cruz, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? En una cruz, ¿verdad? Yo quisiera recordarle, ¿verdad? A usted, mi querido hermano, de que ¿se acuerdan ustedes en el huerto del Edén, ¿verdad? Vimos el porqué de la muerte de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué murió Cristo? Si usted le pregunta, hermano, mucha gente sabe que Cristo vino y Cristo murió. Pero si usted le pregunta a la gente por qué murió Cristo, la gente no entiende por qué murió Cristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén?
La gente no entiende por qué murió Cristo. Yo sabía, cuando yo también no había conocido a Jesús como mi único Señor y Salvador, yo sabía que Cristo había venido a morir, pero yo no entendía por qué. Pero ahora que he venido a los caminos de Dios y que leo la Biblia, me he dado cuenta de que Él vino a rescatarme del infierno. ¿Cuántos dicen amén? Un infierno que ya los pastores de muchas iglesias ya no quieren hablar del pecado ni del infierno, hermano, y me refiero sobre todo a aquellas iglesias del arco iris. ¿Cuántos dicen amén? Liberales, hermano, que ya no quieren hablar ni del infierno, hermano, ni del diablo, ni del pecado, ni de la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta situación, hermano, de que nosotros estábamos en peligro de perdernos por toda la eternidad, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso nuestro Dios, ¿verdad?, nos amó tanto que mandó a su Hijo para tomar nuestro lugar en una cruz, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si agarran a un criminal, ¿verdad?, que ha cometido crímenes, a un violador, vamos a ir a Ted Bundy. Ustedes se acuerdan de Ted Bundy, ¿verdad? Que mató, creo, como 26 mujeres, las violó y las descuartizó. ¿Te acuerdas, prima? Ted Bundy. Ted Bundy en la cárcel conoció a Jesús y él fue perdonado. Y hay mucha gente que va a tener un problema con eso, pero Dios puede perdonar aún a esos. Lo perdonó. Pero fue ejecutado porque no pudo, ¿cómo se dice? El rey David, por ejemplo, cometió pecado con Betsabé, ¿verdad? Y usted y yo sabemos que Dios lo perdonó un año después. Pero las consecuencias del pecado, ¿verdad?, del rey David, nunca pudo evitarlas ya el rey David, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Y Ted Bundy, hermano, fue perdonado de la cárcel de esos 26 asesinatos, hermano, y se fue al cielo, ¿verdad?, si verdaderamente se arrepintió, pero fue, hermano, ejecutado porque la ley tenía que cumplirse. ¿Cuánto dicen amén? Quiero decir esto, que si el juez deja ir libre sin castigar a Ted Bundy, todos nos hubiéramos enojado, hermano. Hubiéramos dicho, ese juez es un juez injusto. ¿Cuánto dicen amén? El juez tenía que castigar a Ted Bundy, ¿verdad? Entonces, nuestro Padre Celestial, hermano, nos ha dejado libres de la deuda, nos ha dejado libres, hermano, del castigo, siempre y cuando pongamos nuestra fe en el que fue castigado por nosotros en nuestro lugar. Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, nuestra confianza en nuestra fe en Él, pasamos de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? La semana pasada, ¿verdad?, vimos cómo la razón dijimos, Cristo murió, pero ¿por qué murió? ¿Verdad? Y Cristo, hermanos, murió por causa del pecado nuestro, del pecado de la humanidad. Cristo murió, hermano, por causa de la caída del hombre. Y en el capítulo 3 del libro de Génesis nos relata la palabra cómo el hombre cayó, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? El hombre y la mujer se hicieron delantales de hojas. ¿Cuánto dicen amén? Pero Dios rechazó eso, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, tuvo que sacrificar un animal inocente, derramar la sangre de ese animal inocente para cubrir a Adán y a Eva con pieles de ese animal. ¿Puede usted captar lo que está pasando ahí? Ese animal representaba a Cristo, hermanos, ¿verdad? Por eso los judíos, ¿verdad?, sacrificaban corderos, ¿verdad?, porque eran un símbolo de Cristo, del Cordero de Dios que habría de venir para quitar el pecado del mundo. Y la sangre de estos corderos inocentes cubría, en el Antiguo Testamento, cubría los pecados, hermanos, del pueblo de Israel, pero no los quitaba, nada más los cubría. Pero cuando Cristo vino, cuando lo miró Juan el Bautista a orillas del río Bravo, iba a decir yo, ¿verdad?, a orillas del río Bravo, no, a orillas del río Jordán, ¿verdad?, Juan el Bautista dijo, ¿verdad?, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo quita el pecado del mundo. Den un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Dijimos, hermano, de que Cristo cuando vino en su primer venida, porque está por venir la segunda vez, pero la primera vez que Él vino cumplió 333 profecías en su primer venida, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? En Éxodo nos habla la palabra del Señor de la primera Pascua, del primer Passover que celebran los judíos, pero ellos no entienden, hermano, que se trataba de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que Dios le había dicho a Moisés
de que un cordero, ¿verdad?, tenía que ser sacrificado por familia, y la sangre de ese cordero iba a ser pintada alrededor de los marcos de la puerta donde vivían cada israelita. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando el ángel, ¿verdad?, pasara para matar a los primogénitos de los egipcios, él iba a saber, hermano, que esa casa de israelitas protegida por aquella sangre, que es el símbolo de la sangre de Cristo, el ángel no iba a tocar a esa gente, y el ángel iba a pasar e iba, como se dice, a perdonarle la vida a los que estaban ahí, porque aquellos eran protegidos por aquella sangre y eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Y así nosotros estamos protegidos por la sangre de Cristo. Aquella sangre simbolizaba la sangre de Cristo. Isaías 53, ¿verdad? En detalle, es un pasaje, hermano, que Isaías 53, hermano, es un pasaje que los judíos realmente no se les está permitido leerlo en las sinagogas judías. ¿Por qué razón? Porque habla, hermano, con seña y detalle de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Muchos judíos, hermano, que ahora conocen a Cristo como su único Señor y Salvador, ¿cuánto dicen amén? El Señor ha usado Isaías 53 para traerlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y Isaías 53 habla del sufrimiento de Cristo. Ahora quiero entrar, ¿verdad? En la semana pasada vimos un poco acerca del sufrimiento de Cristo. Vimos que en Getsemaní el Señor, ¿verdad?, oró, ¿verdad?, y 3 veces, ¿verdad?, le pidió al Padre que si era posible, por favor, pasara de él este cáliz, esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Y la voluntad de Dios se tuvo que hacer, y él tuvo que ir a la cruz. Y dice la palabra que estaba en tal angustia, hermano, y en tal aflicción que sudaba sangre. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Después sabemos que él fue llevado con Caifás. Ahí con Caifás, hermano, lo golpearon, lo bofetearon, lo escupieron, lo golpearon con los puños, lo querían matar. ¿Cuánto dicen amén? Y como no tenían poder para matarlo, lo llevaron a Pilato, porque Pilato, hace 2000 años, ¿verdad?, estábamos el mundo bajo el Imperio Romano, y Pilato tenía el poder de matar a Jesús. Lo llevaron a Pilato para que lo matara, pero Pilato, ¿verdad?, lo examinó, y él sabía de que ellos estaban mal realmente, ¿verdad?, y que Jesús no había hecho nada digno de muerte. Además de esto, su esposa de él le dijo: déjalo ir, porque ha tenido pesadillas acerca de este hombre. Y él quería dejarlo ir, y propuso, ¿verdad?, a Barrabás. Pero el pueblo de Israel dijo: no nos des a Barrabás, no nos des a ese criminal, a ese asesino. Perdón, no nos des a Cristo. Él quiso dejar ir a Cristo. No nos des a Cristo, danos mejor a Barrabás, ¿verdad? Y ahí es un ejemplo clásico de cómo, ¿verdad?, Barrabás, Cristo vino a sustituir a Barrabás en el castigo, y así, y nosotros somos ese Barrabás, ¿verdad?, porque Cristo nos sustituyó a nosotros. A nosotros nos correspondía, hermano, ser castigados y morir en esa cruz. Nos correspondía irnos al infierno, hermanos. Dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto dicen amén? Pero él tomó nuestro castigo. Finalmente, hermano, en la cruz fue tan terrible la noche anterior que no pudo ni dormir el Señor. Lo traían de un lado para otro, lo maltrataban, lo empujaban. Con Pilato, hermano, le dieron 39 latigazos, con unos látigos especiales, en los que en las puntas de los látigos había como garfios de acero que le rasgaron la espalda. Lo coronaron con una corona de espinas, y le golpeaban sobre de la corona, hermano, con una vara, actuando como clavo y martillo sobre de la cabeza de él, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y finalmente fue a la cruz, hermano. No podía cargar con su cruz del abuso, ¿verdad? Y alguien le tuvo que ayudar, porque él ya no podía, hermano. Y llegó a la cruz, hermano, y ahí en la cruz, ahí lo crucificaron, ¿verdad? Si me das esa parte otra vez, ¿dónde? No recuerdo dónde estaba. Bueno, aquí tengo las notas, ¿verdad? Déjame ver. Si me das Marcos 15:20, Ángel, Marcos 15:20 al 39, lo vamos a leer, ¿verdad?
Marcos 15:20. Sí, lo tenemos ahí todavía, hijo. Es de la semana pasada. Ahí está. Marcos 15:20. Dice, después de haberle escarnecido, ¿verdad? Le desnudaron la púrpura, una vestidura que traía morada. Se estaban burlando de él. Púrpura es el rey de los, el color de los reyes. Y se la habían puesto de burla. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle, ¿verdad? Vamos al que sigue. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. No podía ir con la cruz, hermano, de tanto abuso. 23, versículo 23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, él no lo quiso tomar, él no quiso. Cuando vamos a ir a una operación, ¿verdad? Nos anestesian y el vino y la mirra eran un anestesiante, pero él no quiso eso. Él quiso sentir por nosotros toda la intensidad del dolor, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Por eso le digo que usted y yo no debemos de ser malagradecidos, debemos de corresponderle al amor del Señor, o tratando de obedecerlo lo más que podamos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Cuando lo hubieron crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos. Creo que Salmo 22:18 habla de eso, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Está en el Salmo 22:18, ¿verdad? 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. 26, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, que a propósito en los 4 evangelios nunca nos da los nombres de ellos, no hay ningún Dimas y Gestas. No, nunca es bueno ir más adelante de lo que la Biblia dice. Ni es bueno quitarle a la Biblia, ni es bueno tampoco agregarle a la Biblia. Crucificaron con él, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Versículo 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y ya nosotros nos acordamos que uno de los ladrones se arrepintió y puso su fe en Jesús y se salvó, ¿verdad? Ahí en Lucas 23, ¿verdad? Ahora, amén, ahí estamos bien, ¿verdad? Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificarás, ¿verdad? 30, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz, verso 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, o los escribas, a otros salvó, así mismo no se puede salvar. Vamos al verso 32, el Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. ¿Qué iban a creer, hermano? Si resucitó a Lázaro y querían matar a Lázaro. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Dice, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban, ¿verdad? Pero ya sabemos que uno de ellos se arrepintió y se fue al cielo. ¿Cuánto dicen amén? Porque puso su mirada en Cristo, ¿verdad? Verso 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Imagínense, hermano, mire, lo abandonaron los 12. ¿Cuánto dicen amén? Lo negó Judas 3 veces, hasta juró diciendo malas palabras que él no conocía a Jesús, ¿verdad? Lo abandonaron todos, pero al pie de la cruz estaba la madre de Jesús, por ahí cerca, y estaba Juan, el que escribió el Evangelio de San Juan, también estaba ahí, y Jesús se la encargó, ¿verdad? Esa es una de las cosas que él dijo desde la cruz, le encargó a su madre, él dijo, hijo, le dice, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Ahora quiero decir algo, ¿verdad? No se vaya a ofender nadie conmigo. No hay nada que diga ahí que él nos dio una madre universal. Esa es cosa que allá le exageraron en otro lado. Nada más se la encargó a él para que la cuidara, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero vemos aquí que dice, cuando vino la hora sexta, dice, hubo tinieblas. Mira nada más la maldad, hermano. ¿Cuánto dicen amén? El Hijo de Dios, hermano, está muriendo, está pagando por nosotros. Y aún la tierra, hermano, se ha puesto negro ahí. El cuadro es negro. Todos lo han abandonado, hermano. Hasta Dios el Padre se apartó de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice mi hijo, ¿verdad? Estaba citando uno de los salmos, sí.
pero en realidad Dios se había apartado de él. ¿Por qué? Porque Dios es demasiado puro, hermano, para ver al pecado. Entonces, ¿Cristo era pecado? No, Cristo no era pecado, pero en ese momento él estaba cargando con el pecado del mundo. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y aún Dios se apartó de él. Cuando tú y yo muramos, dice la palabra que tú y yo no vamos a pasar por el valle de la muerte solos. Lucas 16 dice que vamos a ser llevados a la presencia de Dios por ángeles. Lucas 16 dice eso. Salmo 23, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero Cristo pasó el valle de la muerte solo y lo hizo por ti, y lo hizo por mí. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas, tinieblas de maldad, tinieblas de pecado, toda la gente contra él, los romanos contra él, los judíos contra él, los discípulos le habían dado la espalda, hasta Dios el Padre se había apartado de él, solo, completamente solo. ¿Cuánto dicen amén? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, verso 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz. Después, Eloí, Eloí, a gran voz dice ahí, lama sabactaní, que traducido es, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuánto dicen amén? Dice que fue a gran voz, por eso tuve que hacerlo. Verso 30, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. No dejaban de burlarse estos sonsos, seguían burlándose. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, ¿verdad? Y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. 37, más Jesús, dando una gran voz, expiró, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una de las cosas que él dijo, ¿verdad? Desde la cruz, ¿verdad? Él dijo, les había dicho a Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan? Otra de las cosas que él dijo fue, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso sabemos que cuando él murió se fue con Dios. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Otra de las cosas que él dijo, nomás que no está aquí en este evangelio, otra de las cosas que él dijo fue, consumado es. ¿Verdad? Consumado es, ¿verdad? Tetelestai, it is done, it is finished. ¿Qué? What was finished? What was done? ¿Qué es lo que el Señor, verdad? La condenación, hermano, que el diablo tenía sobre de nosotros, hermano, la condenación que había sobre de nosotros por causa del pecado, it is done, it is finished. El Señor, consumado es, yo he pagado el precio. Ahora la humanidad es libre. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Pues más Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Cuándo ha conocido usted, hermano, a un ser humano que entregue el espíritu? Quiere decir que todo estaba bajo el control de él. Él dio el espíritu a la hora que él lo quiso dar. ¿Cuánto dicen amén? Yo no he conocido a una persona que diga, ahorita voy a morir. ¡A los vidrios! ¿Cuánto dicen amén? Y ya se muere la persona. No. Dice la palabra en el capítulo 10 de San Juan de que dice, nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Dice, y tengo poder para darla y tengo poder para volverme a revivir, dice ahí en San Juan capítulo 10, ¿verdad? Versículo 38, o ahí creo que, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Quiero explicar esto. Esto tiene que ver con el templo judío y tiene que ver con el tabernáculo, ¿verdad? Había el tabernáculo, ¿verdad? O el templo también de los judíos, ¿verdad? Había secciones ahí. Y había una sección, hermano, en la que solamente el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, porque había muchos sacerdotes que todos los días ofrecían sacrificios por el pueblo, por ellos y por el pueblo de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Pero había una sección del templo en la que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. ¿Cuánto dicen amén? Y tenía que asegurarse de que había confesado todos sus pecados, de que estaba totalmente absuelto de pecado y totalmente limpio de pecado. Y lo amarraban, hermano, con un listón, ¿verdad? Y tenía unas campanitas. Y usted escuchaba las campanitas, oh, el sumo sacerdote está vivo, está caminando, está ahí adentro. En el momento, hermano, que las campanitas acaban de sonar, ellos ya sabían que en ese momento el sumo sacerdote había caído fulminado por la presencia de Dios, porque a lo mejor hubo un pecado que él no confesó.
Entonces lo jalaban del listón y lo sacaban, pues no podían entrar a sacarlo, se morían, hermanos. Entonces no cualquiera podía entrar a la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces aquí cuando dice aquí, mire, vea, el hombre no podíamos entrar a la presencia de Dios. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El hombre no abrió el camino para entrar a la presencia de Dios. Dios abrió el camino por medio de lo que Cristo hizo para que nosotros entremos a la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor cuando dicen amén? ¿Verdad? Vamos al 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, ¿verdad? Y ahí en la cruz se convirtieron dos. El ladrón que se arrepintió, ¿se acuerdan? Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este hombre, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Versículo 40. No sé si también había algunas mujeres, María la madre de Jesús era una de ellas, mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, de la que habían sacado siete demonios, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, ¿verdad? Habrá un 41, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, ¿verdad? 42, o creo que ahí se acaba, ¿verdad, Ángel? Es que como no la tengo abierta, yo ahí estoy leyendo de acá, pues el más cómodo. Creo que hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces ahora Cristo ha muerto, ¿verdad? Ahora la pregunta, hermano, entonces, la pregunta entonces, vamos a ver su resurrección, pero la pregunta entonces es, ¿se murió Jesús? Sí, hermano, se murió Jesús, ¿verdad? O sea, su cuerpo físico de Cristo se murió, hermano, ¿verdad? Sus ojos dejaron de ver, sus oídos dejaron de oír, su corazón dejó de latir, se murió físicamente. Dice, pero quiero decirle algo de que el Espíritu de Cristo no se murió. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la palabra nos enseña de que en el principio era el Verbo, Jesús, ¿verdad? En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. ¿Cuántos dicen amén? Lo que murió de él fue nada más su carne. Lo que muere de un ser humano es solamente la carne. El espíritu de la persona nunca se muere. El espíritu del ser humano, hermano, o se va al cielo con Cristo si tiene a Cristo en su corazón, o se va al infierno por toda la eternidad. Y para cualquiera de los dos lados que se vaya ese espíritu, esa alma, tiene conciencia, ¿verdad? Porque Lucas 16 así lo dice, tiene conciencia. Tiene la habilidad de darse cuenta de lo que está pasando, de hablar, de oír, tiene todo, hermano, para cualquier de los dos lados que se vaya. Ahora, Lucas 16 dice de que entre el paraíso, ¿verdad? Y se llama el Hades o el Seol, es la misma cosa, entre el lugar de castigo, el lugar de tormento y el paraíso, hay una cima, hermano, en medio que ni los que están en el cielo pueden pasar a ayudar a los que están en el lugar de tormento, ni los que están en el lugar de tormento pueden pasar para el cielo. Dice que es imposible, ahí lo dijo Jesús, ¿verdad? En Lucas 16. Antes de la muerte de Cristo, hermanos, toda la gente iba a uno de esos dos lugares. Pero a partir, hermano, de la muerte y resurrección de Cristo, el creyente ya no va a ese lugar. Ahora se va derecho a la presencia de Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Entonces, murió el cuerpo físico de Cristo, pero su espíritu, hermano, su espíritu estaba vivo. ¿Cuánto dicen amén? Y queremos ver qué es lo que hizo el Espíritu de Cristo mientras su cuerpo muerto estaba en la tumba. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir, Ángel, a Efesios capítulo 4. Cuando Cristo murió en la cruz, hubo una separación del cuerpo, ¿verdad? La materia y de su espíritu, ¿verdad? Su espíritu dejó el cuerpo, su espíritu se fue a la presencia de Dios. Pero antes dice a la presencia de Dios, él descendió a las partes más bajas de la tierra, que es donde está ese lugar, ¿verdad? El Seol o el Hades. No para ser castigado,
Ahorita vamos a ver para qué, ¿verdad? Y entonces vemos ahí, mire, lo que dice aquí en Efesios 4:8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que, regresa tú un segundo, Ángel, al 7, ¿verdad? Dice, oh no, perdón, ahí está bien. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, el cielo está lejísimos, hermano. Ahorita vamos a ver. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Dejo explicar esto. ¿Quién era? ¿A qué cautividad se está refiriendo ahí? A los judíos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se acuerdan la historia de Lucas 16? Que Jesús contó del hombre rico y Lázaro, y que uno estaba en el paraíso y el otro estaba en una especie del infierno. Bueno, el Señor no se llevó a los que estaban en la parte de castigo al cielo, pero se llevó a los judíos que estaban en ese lugar, en ese compartimento de ese lugar llamado el paraíso. Se los llevó a la presencia de Dios, ¿verdad? Aquellos que estaban confiando, creyendo en el Mesías, confiando en el Mesías, en Jesús, en el que tú y yo creemos. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué hay en las partes más bajas de la tierra? Hay fuego, hay lava, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿No han mirado ustedes en la internet? Los invito para que vean el agujero más hondo del mundo. ¿Nunca han visto eso? Métanse, lo van a ver ahí en YouTube. El agujero más hondo del mundo. Unos científicos, hermanos, hicieron un agujero para irse a ver qué tan lejos se pueden ir hacia abajo. Y querían estudiar la Tierra, ¿no? y llegaron bien profundo, no sé qué, lejísimos, hermano. Y dice que comenzaron, usted lo puede ver ahí en YouTube, el agujero más profundo del mundo. Y comenzaron a oír, y ahí más o menos hay una grabación ahí de lo que se oye, no, hermano, es horrible. Que se está quemando, dice, porque también en la carne, en el espíritu, en el cual
predicó los Espíritus 20, ofrecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de mientras se preparaba la cual pocas personas han sido la familia de Noé, pocas personas han sido fueron salvadas. Hay dijiste algo, vamos a Buda. Vete tú, Ángela, a Juan. ¿Verdad? En 3 días lo mandaré. El templo de su cuerpo. Él no hablaba del edificio, él hablaba de su cuerpo. ¿Quién? Entonces, basado en este texto, ¿quién resucitó a Cristo? Cristo mismo se resucitó a sí mismo. Qué poderoso, ¿no? Es el turno de vida. Y quiero decir algo, hermano, tanta gente que dice que Cristo es uno de los caminos, que hay otros caminos para llegar a Dios. Ese es un insulto y una blasfemia, hermano. Yo quisiera saber cuándo Buda se resucitó a sí mismo. Tiene un montonal de seguidores él. ¿Cuándo Confucio se resucitó a sí mismo? ¿Verdad? ¿Cuándo Mohammed, estos que andan ahí matando, ¿verdad? ¿Cuándo Mohammed se resucitó a sí mismo? ¿Cuándo Alá se resucitó a sí mismo? Cristo es especial, Él es único, hermano. Mas Él hablaba de su cuerpo, dice ahí, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a Juan 20. Sí que Cristo se resucitó a sí mismo, ¿verdad? Juan capítulo 20, hermanos. Juan capítulo 20.
el primer día de la semana, un domingo. Por eso es que nosotros celebramos, venimos a la iglesia los domingos. Los adventistas del séptimo día nos condenan y dicen, los cristianos tienen la marca de la bestia. La marca de la bestia es el domingo, dicen ellos. Hay una persona que yo conozco en la familia, mi hermana Karen también lo conoce, siempre está hablando del sábado. Siempre está hablando, hermano, de Elena G. de White, que a propósito es una falsa profeta. Y dice, ¿será cristiano? No, está siguiendo una religión. Porque cita más a esa mujer, cita más al adventismo del séptimo día, y habla más del sábado que de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros es todo acerca de Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ya. Así que el primer día de la semana es el domingo, porque dice, el primer día de la semana, ¿verdad? Dice, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, 5 de la mañana tal vez, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Esa piedra no la hubiera podido mover ella. Necesitaban varios hombres para moverla. ¿Cuánto dicen? Amén. Vamos al siguiente verso. 3. Entonces corrió, ¿verdad? Y fue Simón Pedro y el otro discípulo, Juan, que es muy modesto, no habla de él, aquel que amaba a Jesús, ¿verdad? Y les dijo, se han llevado al Señor, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, y fueron al sepulcro, ¿verdad? Versículo 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más a prisa que Pedro. Estaba más ligero, tal vez más joven, Pedro más viejo, pesado a lo mejor. Dice, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. ¿Verdad? O sea, Juan corrió, llegó más rápido, pero yo pienso, no entró, no sé si fue temor, no sé qué fue, pero el otro hermano, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. ¿Verdad? Versículo 6, luego llegó Simón, y sí se fue, hermano. Llegó Simón Pedro tras él y entró, dice, en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Este hombre no tenía miedo, hermano. Este hombre era un hombre de pocas agallas. ¿Cuánto dicen amén? No tenía miedo. Y entró, dice, y vio los lienzos puestos ahí, ¿verdad? Versículo 7. Y el sudario que estaba, el sudario que había estado sobre de la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, puesto aparte, sino enrollado. Jesús, ¿verdad? Agarró ese lienzo, se lo quitó, lo enrolló y lo puso aparte, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Sino enrollado, dice, en un lugar aparte. Qué detalle, ¿verdad, hermanos? Versículo 8, dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, o sea, Juan, y vio y creyó. La tumba vacía y creyó, ¿verdad? Versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, ¿verdad? Versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos, ¿verdad? Volvieron a los suyos. ¿Dónde estoy? Déjame ver las notas aquí. Sigue hasta el 31, ¿verdad? Si está largo, ok. Volvieron los discípulos a los suyos, dice. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Acuérdense que era muy temprano. Eran como las 5 de la mañana, estaba oscuro y estaba llorando María. ¿Qué tenían los ojos María? Lágrimas. Por eso es que no lo reconoció, ¿verdad? Dice, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Verso 12. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Verso 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Verso 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. A Jesús era Jesús. Porque la secta de los testigos de Jehová dice, no lo reconoció, quiere decir que no era Jesús. El cuerpo de Jesús se lo comieron los gusanos. No deje que ellos lo engañen, hermano. Si llegan ellos a su puerta, entienda usted que ellos son un movimiento del diablo. ¿Cuánto dicen amén? En el libro de los Hechos dice la palabra del Señor que el cuerpo de Cristo
no vio corrupción. Creo que es Hechos capítulo 2, en la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. El cuerpo de Cristo no vio corrupción, era el mismo. Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Era Jesús, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Estaba oscuro y tenía lágrimas en los ojos. Versículo 15, ¿verdad? Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, la persona que cuidaba ahí el cementerio, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Verdad? Versículo 16, Jesús le dijo, María, María, como diciendo, agarra la onda, despierta. ¿Verdad? María. Volviéndose ella, le dijo, Rabuni, que quiere decir maestro, ¿verdad? Versículo 17, vamos al 17. ¿Sí tenemos el 17? O a lo mejor nos quedamos hasta ahí, nomás hasta 16. No tienes aquí, si no, aquí está. Nomás déjame lo busco. San Juan, ¿qué estamos? 20. Pero no hay problema. San Juan 20, aquí lo agarramos. 17, ¿verdad? Aquí está. Jesús le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ahora, hermano, hay gente que dice, Jesús no había subido al cielo. Bueno, ok. Jesús subió en el espíritu al cielo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Jesús subió en su espíritu al cielo, no en su cuerpo. Después, ya cuando él fue llevado al cielo, ahí sí subió cuerpo y alma. Entonces, aquí dice, no me toques o deja de aprisionarme, porque aún no he subido físicamente a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena en el 18, ¿verdad? Dice, para dar a los discípulos las buenas noticias, de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, ¿verdad? Versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué día era? Domingo, el primer día de la semana. Se aparece 2 veces, en la mañana y luego en la tarde, dice. El primero de la semana, dice, por eso venimos a la iglesia los domingos. ¿Cuánto dicen amén? En celebración de la resurrección de Cristo. Y dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Quiere decir que era el mismo cuerpo. Tenía las huellas de los clavos, y ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Era el mismo cuerpo, ¿verdad? Les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Quién sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo? Jesús. Porque andan una bola de pastores y de evangelistas y de gente que se autonombra profetas y apóstoles, echándole mal aliento a la gente. Si el único que sopló el Espíritu en la Biblia es Jesús. ¿Se fija? ¿Cuánto farsante anda por las iglesias? ¿Cuánto dicen amén? Agarrémonos de la palabra, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Agarrémonos de la palabra, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Brinques al 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él dijo, si no hubiere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi dedo, metiere mi mano, en su costado, no creeré. 8 días después, el domingo siguiente, ¿verdad? Estaban otra vez Jesús, sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús. Mire, qué tremendo, hermano. Estando las puertas cerradas,
Qué barro. Aquí no podemos dejar entrar a Cristo. Cristo entra donde Él quiere, hermano. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Dijo luego a Tomás, pon aquí tu dedo. ¿Cómo sabía Jesús lo que Tomás había dicho si Jesús no estaba ahí? Él todo lo sabe, está en todas partes al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces dice aquí, y le dijo a Tomás, ¿verdad? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Yo sé lo que tú dijiste, Tomás. Yo no estaba aquí físicamente, pero yo estoy en todas partes y yo me doy cuenta de todo. ¿Cuánto dicen amén? Una cosa aquí, rapidito. Si andas haciendo cosas malas, ¿se dará cuenta el Señor? Abuelita Nescafé. Pero también, si estás pasando por algo duro, por una necesidad, por un problema, por una situación, ¿se dará cuenta el Señor? Claro que se da cuenta. ¿Verdad, hermanos? Amén. ¿Verdad? Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Fíjense, qué tremendo esto. Dicen los burros que los discípulos no creían que Cristo era Dios, ni Cristo nunca dijo que era Dios. Obviamente hablan por ignorancia. ¿Cuánto dicen amén? Aquí está diciendo, Señor mío y Dios mío. ¿Cuánto dicen amén? Y si Cristo no hubiera sido Dios, su responsabilidad era decirle, hey, no me llames Dios, no te hinques ante mí, no me digas Dios. Dios solo el Padre. Pero si no hubiera sido Dios, no hubiera resucitado. Sí, amén. ¿Verdad? Entonces dice, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Verdad? O sea que, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? La Biblia declara que Cristo, ¿verdad? Es Dios, que Cristo recibió, amén, que Cristo recibió que Cristo recibió adoración, ¿verdad? Amén, ok. Gloria a Dios, vamos hay un texto más, no sé si lo tengamos ahí, Ángel, si no, no hay problema, ¿verdad? Podemos ir en la Biblia, hermanos, a Lucas 24, ¿lo tendremos ahí? Lucas 24, hermanos, ¿verdad? Vamos a Lucas 24, si lo tiene Ángel, vamos a ir acá arriba también, pero si no, vamos aquí al 24, Lucas 24, ¿verdad, hermanos? Amén, no hay problema, aquí está, creo que Lucas 24, ¿verdad? Lucas 24, 24:36. ¿Cuánto dicen amén? 24:36. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pensaban que miraban un fantasma, ¿verdad? Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad qué, hermanos, mirad mis manos. ¿Era Jesús o no era Jesús? Mirad mis manos y mis pies. Era el mismo cuerpo de Cristo, pero que había pasado por un proceso de glorificación, ¿verdad? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, soy físico, tóquenme. ¿Cuánto dicen amén? Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué tenía Jesús? Carne y huesos, ¿verdad? Carne y huesos. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, o sea, las huellas de los clavos. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, ¿verdad? O sea, comida física necesita de un cuerpo físico para que la digiera, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Quiere decir que en el cielo vamos a comer, hermanos, las bodas del Cordero, vamos a comer con el Señor, hermanos. Cuando estamos aquí en la iglesia nos gozamos, ¿verdad? Cuando comemos como familia juntos, ¿verdad? Imagínense comer con Él y comer comida celestial.
Qué hermoso va a ser aquello, Laurita. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor en esta hora. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Ya hasta me perdí, no sé ni dónde ando, hermano. Andaba hoy en Lucas, ¿verdad? Pero ¿dónde me quedé? 44, ¿verdad? Mire, hermano. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, de que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que conociesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que yo, el Cristo, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, en mi nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Quién es el que perdona pecados? Solo Cristo. ¿Cómo que Cristo es uno de los caminos? Aquí está que es el único camino, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde casa. ¿Tienes miembros en tu casa que necesitan oír el evangelio de Jesús? Háblales, tráelos a los pies de Cristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Verdad? Y quiero nada más terminar esto, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo. Caray, siempre en el templo. Estemos siempre congregándonos, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Hay gente que no le gusta congregarse, ¿no? Y eso es desobediencia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Dice, y estaban siempre en el templo, ¿verdad? Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Él resucitó, hermano. Ahora, quiero decir, ¿verdad? Su espíritu fue a las partes más bajas de la tierra, llevó a los cautivos a la presencia de Dios. Ahora, cuando el cristiano muere, ya no va al paraíso, que es a las partes más bajas de la tierra, se va directo a la presencia de Dios. ¿Dónde dice eso? No lo tengo aquí, pero en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 8 dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. En el momento que nos ausentamos del cuerpo, hermano, llegamos a la presencia de Dios, llevados por ángeles, según Cristo dijo en Lucas 16. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Ya casi terminamos, hermano. Volvió a su cuerpo. Fue visto por muchas mujeres y discípulos. Ya leímos Juan 20, leímos Lucas. Visto por más de 500 personas. Probablemente aquí en Lucas 24, primera de Corintios, que es donde empezamos, 15, dice que fue visto por más de 500 personas. Usted oyó cuando yo leí esa lectura. Y dice, y muchos aún viven, como diciendo, si no me la creen, vayan y pregúntenles a ellos. Todavía viven. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Quiero nada más terminar diciendo esto, ¿verdad? De que la tumba está vacía. Usted, hermano, va a la tumba de Buda, el gordito sigue estando ahí. ¿Cuántos dicen amén? Va usted a la tumba a la tumba de ese pedófilo llamado Mohammed. Está duro lo que estoy diciendo, pero es lo que él era, asesino y pedófilo. Ahí sigue estando el cuerpo de él en esa tumba. ¿Cuántos dicen amén? Los papas también, sí, es la verdad. Sí, hermano, es cierto eso. Los papas también, con todo respeto, es la verdad. Aquí nos falta Buda, Confucio, Mohammed, pero la tumba de Cristo está vacía, hermano. No porque se la robaron los discípulos, como inventaron los mentirosos. No porque se salió moribundo de la tumba con las manos rotas, empujó una piedra que solo la podían mover varios hombres y se fue a la India a morirse ahí en la India. Y allá está enterrado en la India, dicen los hindús. No, resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decir, hermano, de que
Cristo Jesús es el único líder religioso que ha dado su vida voluntariamente por sus discípulos. Cristo Jesús. Un aplauso al Señor. Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y enseñémosles, hermano, a nuestros hijos que no es acerca de unos huevos, que no es acerca, hermano, de unos conejitos, que es acerca de Jesús, que resucitó y está vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen amén? La última cosa, dos cosas que quiero decir para cerrar, hermano. Dos cosas que quiero decir para cerrar. La evidencia de la tumba vacía, ¿verdad? También los mártires. Si alguien está predicando una mentira, déjame decirle algo así rapidito. ¿Cuántos aquí han oído a Misraín Morales? Mira, la hermana de la está levantando. Misraín Morales. Es famoso Misraín Morales. Misraín Morales dice que él no va a un hospital, él no va con un doctor porque un cristiano nunca se va a enfermar. Pero la hermana Matilde lo miró a él en un hospital. Obviamente, usted también. Obviamente el hombre está predicando una mentira. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Predicando una mentira. Si viene alguien, ¿verdad? Misraín, a punta de pistola, de verdad es que tú te enfermas o no te enfermas, él va a tener que confesar que sí se enferma. ¿Por qué? Porque, hey, me van a matar. Quiero decir esto de que los mártires, todos se murieron, hermano, por Cristo. Unos fueron decapitados. Pedro fue crucificado cabeza abajo porque dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Si me van a crucificar, crucifíquenme cabeza abajo porque yo no merezco morir como Él. Y todos ellos murieron. ¿Por qué? Por una mentira. En el momento que te apunta la pistola, se acaba la mentira, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Estos se murieron por la verdad. Ellos murieron porque ellos estaban convencidos de que ellos habían visto a Cristo, lo habían tocado. ¿Cuánto dicen amén? Den un aplauso al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al nombre del Señor. La tumba vacía. El testimonio de los mártires, hermano, que en el Coliseo Romano, hermano, fueron comida de los leones, ¿verdad? Juan Hus, Martín Lutero, ¿verdad? Ya en las edades medias, Policarpo, hermano, Policarpio, fueron asesinados por su fe, hermano. ¿Usted cree que ellos iban a morir por una mentira? No, hermano, ellos murieron porque ellos sabían que esto era verdad. Así que convénzase también usted. ¿Cuánto dicen amén? Convénzase, den un aplauso al Señor. ¿Cuánto dicen amén? A Policarpio así le fue, hermano. A Policarpio, ¿verdad? Que era un pastor de la iglesia del primer siglo, discípulo del apóstol Juan, ¿verdad? Termino diciendo esto. Hay brutos en las universidades que dicen que Cristo no existió. Pero historiadores del primer siglo, Flavio Josefo era uno de ellos, Tácito era otro, escribieron acerca de Jesús, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y escribieron, hermano, de que por estos días existió un hombre, si se le pudiera llamar hombre, dice Flavio Josefo, porque era adorado por sus discípulos y murió por ellos y resucitó al tercer día. Esto es un historiador. ¿Cuántos dicen amén? Esto es extrabíblico, no más un historiador del primer siglo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú y yo creemos está basado en evidencia. ¿Cuántos dicen amén? Es real. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Quiero decir, ¿verdad? El jueves dimos una clase, ¿verdad? De bautismo. Y yo les digo, vimos, ¿verdad? En la clase de que
El requisito, ¿verdad? Para bautizarse es creer en Jesús con todo tu corazón. Eso es todo, ¿verdad? Y vimos también, ¿verdad? En la clase de que en el día de hoy, hermanos, hay iglesias que dan clases demasiado largas. Yo pienso que una clase de un día está bien, pero hay clases de meses, hay clases hasta de un año, ¿no? Y vimos ahí que los discípulos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde vino el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, se salvaron 3,000 y se bautizaron ese mismo día, ¿verdad? Y decía yo de que nosotros la iglesia complicamos un poco eso del bautismo. Te salvas, te bautizas, así de fácil, ¿verdad? Así que en esta tarde, ¿verdad? Vamos a pasar allá afuera y hay 2 personas, ¿verdad? Que se van a bautizar, ¿verdad, hermanos? Sí, aquí están las 2 hermanas. ¿Habrá alguien más? Le dije a usted que si usted cambiaba de opinión, ¿verdad? Nomás necesitaba una. Es más, si no trae toalla, no se preocupe, lo metemos con todo y ropa. La cosa es que se bautice. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces esta tarde vamos a pasar allá afuera, ¿verdad? Y vamos a bautizar a esas 2 hermanas. ¿Habrá alguien más? No sé si alguien cambió de opinión. ¿Habrá cambiado de opinión alguno? ¿No? ¿No se animaron? Bueno, ya luego se van a tener que animar, ¿verdad? No porque les diga yo, pero es porque la palabra lo dice, ¿verdad? Hay que hacerlo. Amén. Sí, es un privilegio y es un acto de obediencia, hermanos, ¿verdad? Mi esposa nos quiere despedir. Venga, y nos despide mi esposa y luego vamos a pasar allá afuera, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, hermanos. Sí. Sí. Después de los bautismos, ¿qué le parece si nos ponemos de acuerdo, verdad? Porque la semana que entra es el convivio, ¿verdad? Para que preparemos eso. ¿Qué le parece? Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nos vamos de este lugar, bueno, de la tierra, nos vamos para allá, ¿verdad? Esto es la casa donde vivo, esto no soy yo, es la casa donde vivo yo. Yo voy directamente con Jesús cuando me muero y esta casa se queda. Ya después viene un cuerpo que nunca se muere, eterno. Qué bonito. Había una maestra que ella le dijo a los niños, les voy a dar una cajita a cada uno de ustedes, yo quiero que lo llenen de algo que les recuerda de la resurrección de Jesús. Entonces vinieron unos niños, dieron sus cajitas ya llenas de el símbolo, ¿no? Y abrió el primero y dice, Miguelito puso una piedra aquí. Miguelito, ¿qué quiere decir la piedra? Y él dijo, no, pues es la piedra que movieron de la tumba. Ok. Había otra cajita donde tenía un corazoncito. Ok. Y el niño dijo, no, pues es porque Dios nos ama. Había otra cajita que tenía como así como un corderito. Y dijo, no, pues es el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo. Y había otro que un niño bien calladito, casi nunca hablaba. Él dio su cajita y la maestra lo abrió y dijo, ¿qué no entendiste lo que yo quería que ustedes hicieran? Al niño le dijo ella, dice, sí, ¿por qué? Dice, pues la cajita no tiene nada aquí, no le pusiste nada, no tiene nada. Y dice él, es que Jesús ya no está en la tumba. Y él era el que en realidad entendía la razón. Amén. 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 Dios Padre, gracias por esta palabra, Señor. Es necesario saber esto, Señor. No somos eternos, Señor, aquí en la tierra, Señor. Y es bonito saber que nosotros tenemos la verdad. Gracias por el pastor que nos habla y nos explica, Señor. Te pido que cuides a cada uno de nosotros, Señor. Cuídanos, Señor. Cuida a Teresa, a Yolanda, al pastor, a mí, a Joel, a Chuy, a Karina. Cuida también a Hugo, también a Micaela, Ángel, Saúl. También cuida a Miguel Hugo, Joana, José García, Socorro, Anisa, Angélica, María, Juan, Adelaida, María, Luis, la hermana Raquel, también a Laura y a Javier y a mí. Pon ángeles alrededor de nosotros cuidándonos durante la semana. Gracias, Señor. Celebrar, Cristo, celebrar. Celebrar, Cristo, celebrar.
Celebrar, Cristo, celebrar. Celebrar, Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre Él reinará. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. Para afuera, ¿qué les parece? Métanse para acá. Yo me voy a salir acá, bueno, hermanos.